Ya estamos en una nueva hoguera de las vanidades que podría ser, según las últimas emisiones que hemos hecho, la hoguera de los dictadores. No. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi querido señor? A ver, ¿de quién vamos a hablar hoy? Hay otro personaje que puede ser considerado como una ave negra de la historia. Sin embargo, es muy peculiar y tiene un sentido de trascendencia diferente a los demás. Estamos hablando de Il Duce, don Benito Mussolini, un personaje verdaderamente de opereta, un personaje, mire, Woody Allen, sabio al fin, dice, los seres humanos de lejos son comedia. Los seres humanos de cerca son tragedia. Verdaderamente. Y Benito Mussolini era todo eso, ¿no? Era una opereta. Una comedia que termina siendo una tragedia brutal. Exactamente. Algo que verdaderamente espanta a los demás. Pero ¿por qué me parece muy interesante el personaje? Porque creo que es el primer gran personaje que arma el sentido del culto a la gran personalidad, ¿sí? La exuberancia del comportamiento, más un lenguaje absolutamente antisistémico para llegar ahí y una suma de personalidad con voluntarismo que da por resultado la figura que después van a imitar una gran cantidad de autoritarios y de dictadores latinoamericanos que son parecidísimos en su naturaleza a Benito Mussolini. Muchos, Getúlio Vargas, Perón, se basan, lo estudiaron, lo conocieron, fueron a Italia en esos años y se basan sus gobiernos en el gobierno de Mussolini. Hitler despreciaba a Mussolini, ¿no? No, lo despreciaba de manera absolutamente, terrible. pero Mussolini era mucho más teatral todavía de lo que era incluso Hitler. Yo creo, sí, que es el primer caso donde la gran personalidad irrumpe por encima de la masa que nos llamamos pueblo y que la palabra pueblo se empieza a manejar. O sea, es un hombre verdaderamente, en sí mismo es muy contradictorio. Pero lo que sí asume es el sentido de la personificación. Él arma el gran personaje, la personificación, el hombre, él se plantea, hombre recio, hombre soldado, hombre héroe. Es casi un héroe de la época de los romanos. Y aparte se va metiendo elementos como hombre culto, refinado, un hombre renacentista. Y entonces esta combinación es... No, claro, es un componente muy importante en todo el machismo que va en torno a Mussolini. ¿Y quién no recuerda esa frase de Benito Mussolini diciendo... Esta mandíbula que tengo heredada de los romanos es la fuerza que las mujeres italianas necesitan para sentirse protegidas. Y sacaba fotos con la mandíbula echada para adelante. Era verdaderamente un caso muy peculiar. Y el elemento del voluntarismo, maestro. Ese voluntarismo que pega directamente al político que promete absolutamente todo con base en su gran personalidad. O sea, él decía, todo es posible, todo se puede. La democracia me aburre porque es lenta. La democracia me aburre porque le falta la vitalidad del individuo. O sea, este hombre está llevando el voluntarismo a decir, todo es posible si luchamos por eso. O sea, se aleja la política de la realidad y entra en un fenómeno peligrosísimo que le hemos llamado el voluntarismo. Y que es además, en el caso de Mussolini, ahora, antes que hablábamos de las dictaduras latinoamericanas, es un fenómeno muy latino, ¿no? Cuando habla uno de un dictador ruso, alemán, de otras latitudes, tienen otras características. El dictador latino como Mussolini y que después se transmina a otros lugares de América Latina, tiene otras características, estas que tú señalas, muy peculiares. Pero también tiene una característica muy peculiar. Como gobernantes son un fracaso, son todos. O sea, cuando tienen coyunturas buenas y eso pueden organizar. Mussolini fue un desastre como gobernante, hundió la economía, llevó al país una guerra tras otra en las que fracasó continuamente, antes ya de la Segunda Guerra Mundial, no logró nada de lo que prometió. Mire, es que no es lograr lo que se promete. Al fin de cuentas, ¿sí? Mentira, exageración y sofismas. Eso es el lenguaje
que manejan Mussolini. Exactamente. Mussolini mire, se mantuvo más de 20 años en el poder, o casi 20 años en el poder. Un hombre a partir de grandes exuberancias. Hitler era un gran fenómeno, pero era un fenómeno reservado, como de alguien que no quiere llamar la atención, parco en sus cosas, alegórico con el pueblo, fuerte con el pueblo, pero este era indudablemente... Y con equipo. Sí, Hitler claro. con equipo, porque nos guste o no, es otro tema. Sí. Pero con equipo. Mussolini sin equipo Y era Mussolini una dice, bola de mediocres. Exactamente. Mussolini es incapaz de crear una estructura eficiente, pero sobre todo sabe que él es el gran potencial. Él dice, yo sé qué necesita Italia. El fascismo es algo que yo construí sacándolo de la mente de los italianos. Yo sé perfectamente lo que este pueblo necesita. Yo sé lo que Italia es. Mire, Hugo Chávez en el siglo XX se echó un discursazo y acabando. El pueblo no es el pueblo soy yo, entiéndanlo, yo soy el pueblo. Eso es lo que significa la figura de este gobierno para Venezuela, y el griterío, y el escándalo, y todo. Y ese discurso totalmente antisistémico les es absolutamente funcional. Ahora, ¿Sí? es antisistémico y es de una división brutal en las sociedades. Sí, o claro. se está con ellos o contra no se ellos, está. ¿no? Lo ocurrió con Mussolini, o ocurrió después, bueno, con estas caricaturas, ya lo hemos platicado, tipo Franco, ocurrió con personajes que también tendremos que analizar, como Getúlio Vargas, como Perón, como Hugo Chávez. Posteriormente hay muchos políticos, Correa en Ecuador, Sí. los Ortega en Nicaragua, algunos que quieren llegar aquí a la presidencia, que tienen exactamente el mismo corte. Oiga, Perón es una copia calcada de Il Duce. O sea, Perón dice, ese hombre sí sabe gobernar. Fue agregado militar de Argentina en Italia durante varios años y vio el crecimiento y el desarrollo de Mussolini y los llevó inmediatamente a Argentina. El concepto que no estaba presente hasta ese momento en Argentina. Une su personalidad al manejo propagandístico. ¿Sí? Utiliza el sentido de la propaganda. O sea, su nombre tiene que ser siempre en mayúsculas. Siempre tiene que aparecer una nota, un comentario, algo relevante de él en todos los periódicos. Si no, indudablemente tenían muy poca vida por delante. Le decían, poses heroicas para el Gran Duce, poses heroicas. Y es el primero, bueno, después se desarrolla muchos otros, pero son también de los primeros que comienzan a utilizar para todo ese mecanismo de poder el cine, indudablemente, la imagen. Ajá. Y los periódicos, la imagen en los periódicos. Ya no era lo que se escribía, era lo que se veía en los periódicos, y eso transformó muchas percepciones. Con esta, además, esta división absoluta, ¿estás en contra mía o a favor mía? Hay esa película, ¿recuerdas?, de Bertolucci, Novecento, es extraordinaria cómo se va desarrollando el fenómeno del fascismo hasta quedarse con todo, y cómo se van incorporando hasta los que desprecian profundamente a Mussolini, se van incorporando al poder, porque y ya él es se lo devora. Indudablemente. O sea, lo que hace Mussolini es ir construyendo poco a poco a base de una épica personal, que yo creo que es lo más importante, con el fin. Acuérdese que él empieza como periodista y de izquierda. Claro, del Partido Socialista. Sí, él es un hombre que está manejando la izquierda. Director del periódico del Partido Socialista. Y de repente funda el fascismo, funda esta idea, como decía él, sabiendo que necesitan los italianos. Pero llega también a un elemento muy peculiar. Él se vuelve la gran figura, el gran seductor, pero nunca se desprende de un rey muy débil que se llama Vittorio Emanuele, ¿sí? Y ese rey va a ser, al fin de cuentas, uno de sus principios de desgracia. ¿Por qué? Porque como buen hombre heroico pensó que todos los seres que tenían alrededor lo amaban, eran solidarios, darían su sangre por la de él. Él quería que lo vieran como un gran César, porque su sentido era realmente de volver a refundar el sentido de la gloria del Imperio Romano.
Ahora, no es que haya sido un hombre disparatado, es un hombre que entendió perfectamente la personificación del líder, es un hombre que entendió que la naturalidad del líder y la empatía no son suficientes, entendió que hay que llegar a la emocionalidad del ser humano, que tocando la emocionalidad del ser humano se levanta una percepción muy peculiar. O sea, esta trascendencia del Duce ha imperado en muchos otros que comprendieron que es un camino muy eficaz. La palabra con un lenguaje verdaderamente que conmueva a los demás, porque ellos dicen, el gran líder necesita provocar dos cosas: estados de ánimo necesarios para el sacrificio y esperanzas indispensables para el desarrollo. O sea, no es del todo solamente un orate. No, claro. Él se va perdiendo en su propio laberinto. Hay orates pero en la política, pero los que logran esos niveles en otros planos son despreciables. Pero lo que es indudable es que son personajes. Hugo Chávez, podemos estar absolutamente en contra de Hugo Chávez, pero nadie puede decir que era un idiota, hombre, Hugo Chávez. Nada más compare la presencia de Maduro con la de él. No, un Maduro sí podemos ponerlo en la segunda categoría, pero por eso está echando a perder incluso lo que le dejó Chávez. Pero eso quizás es el punto más interesante, cómo estos personajes se desarrollan, como tú dices, se desarrollan con base a la emoción, con base al discurso, a la coyuntura, pero también cuando caen. La gran mayoría de ellos caen en una forma estrepitosa, brutal, ¿no? Ellos van, maestro, creando tanto poder que ese mismo poder los va dejando aislados. Porque ese poder sí, exactamente. Ese poder se basa en una corrupción absoluta, en una deficiencia de las labores absolutas, o sea, la economía llega a niveles desastrosos, en una represión terrible. Mire, hasta una película de Fellini como Amarcord, que es una serie de recuerdos entrañables, saca un momento terrible. Un padre de familia es ofendido, es bañado en materia fecal. Recuerda, claro. Y lo tiene que bañar su mujer en una tina, llorando y diciéndole, deja de protestar contra estos que son los dueños de esta Italia. O sea, dolorosísimo lo que le sucedió al italiano, tan doloroso que fue germinando la traición de la que vivió César con Bruto y los senadores que lo mataron de una manera terrible, a puñaladas, ¿sí? Él fue creando ese rencor en el pueblo. Su muerte es la mejor demostración de la brutalidad de ese rencor en la sociedad italiana. Él es asesinado de una forma brutal. Fíjese que una de las cosas donde ya se vuelve inexplicable lo que sucede con el Duce es cuando se concilia con el Vaticano y cuando entrega un porcentaje del Producto Interno Bruto italiano hacia el Vaticano, con el fin de poder tener el sustento. Él tiene... Y lo otro que hay que recordar en relación con eso es cómo el Vaticano se deja seducir, ¿no? Y además el Vaticano le termina presentando al Papa, se lo termina presentando a Hitler, que también terminan teniendo una relación estrecha, pues sí, tanto con el régimen de Mussolini como con el régimen nazi. Un porcentaje del Producto Interno Bruto alemán, y Mussolini le entrega un porcentaje del Producto Interno Bruto italiano a un Vaticano que no tenía dinero para matar a las ratas que andaban por todos lados por la Santa Sede. ¿Sí me explico? Era una época de crisis verdaderamente terrible. Mussolini aprovecha eso a nivel histórico. Él quería ser visto como el hombre específico, pero la ibris lo traga. Lo que le pasa a un gran porcentaje de políticos. ¿En qué momento debo tener conciencia del límite? ¿En qué momento yo sé que no puedo pasar de ahí? ¿En qué momento, cuando más poder tengo, es cuando más debo empezar a echarme en una reversa emocional para empezar a tratar de enseñar una sencillez? ¿Pero eso puede un político autoritario hacerlo? No, va contra su naturaleza. Es imposible. O sea, eso lo puede hacer un político democrático que dice, bueno, fue y gané, perdí. Ya a cualquier político le cuesta decir, perdí y me retiro. Exactamente. Un personaje como estos que estamos hablando es imposible hacerlo. Fíjese, es parte de su personalidad, de su propia estructura. Es parte
de lo que ya tienen en su ADN. Fíjese nada más. La razón paraliza, la voluntad moviliza, los gobernantes democráticos son medrosos, dubitativos. La historia tiene múltiples ejemplos de que no es necesaria una mayoría para tomar el poder cuando los gobernantes y la sociedad es débil. Lo que hemos hablado, la minoría colérica que puede ir encima de una mayoría pacífica. El ejército, el pueblo necesita sangre, decía Mussolini. Lo que él no se dio cuenta es que lo que iban a pedir era la sangre suya. Pero además, la sangre suya en una locura de esto de considerar Italia potencia. Nunca fue Italia potencia. Nunca estuvo... Ni militar, ni económicamente. Ni en Etiopía pudo imponerse, digamos. Y en la Segunda Guerra Mundial es una suma de tragedias, ¿no? Fíjese que cuando se une a Hitler, o sea, entra de lleno al eje, entra en una desventaja económica, en una desventaja de carácter social, en una desventaja militar, y él pensaba todo lo contrario. ¿Sí? Pero lo que es verdaderamente terrible es que la capacidad de utilización del Führer también se vio minada a partir de que ya tenía un estorbo verdaderamente encima, que era la presencia arborescente. Varias veces tuvo que ser salvado, y de esas salvaciones que tuvo el sistema nazi con él, este hombre no aprendió, que insisto, se aprende cuando se entiende y se entiende cuando se modifican situaciones. La manera en que el pueblo italiano trata al cadáver de Mussolini, porque Mussolini es capturado, y su amante, y Clara Petacci, que son llevados a Milán, son colgados por las piernas. Parece ser que no ha habido cadáver más mancillado y más humillado que lo que pasó en esa plaza de Milán. De una manera, Milán, que era el orgullo del duce. Si usted ve la terminal de Milán, uno ve esos edificios grandotes que él pensaba que eran verdaderamente la gloria. Cuando Hitler ve cómo humillan el cuerpo del duce, se horroriza. Y es cuando decide que a él jamás lo van a detener. Exactamente. Claro. Él dice, aprendió. Él dice... Él le dice, yo no puedo seguir así, y es cuando se pone de acuerdo para este supuesto suicidio que ha despertado una gran cantidad de leyendas urbanas que llegan hasta la Argentina de Perón. Sí. Pero yo creo que lo fascinante del personaje del duce es que empieza con un gran sentido de la épica, empieza a convertirse en una opereta y acaba terminando en una historia negra, sangrienta, trágica, para el pueblo de Italia y para el mismo Mussolini, ¿sí? Y todavía en Italia usted encuentra personas que dicen, si Mussolini viviera. O sea, ¿verdad? Y hay escandalizado. Una nieta o bisnieta que es diputada en el Parlamento, orgullosa de su pasado. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Raúl. Qué personaje, ¿no? Sí, le metían mujeres y sus relaciones sexuales eran conejiles. O sea, él decía, yo soy un gran macho, pero creo que duraba alrededor de 1.5 minutos, 2 minutos, porque siempre estaba exaltado. Eso lo hemos platicado de varios personajes de poder muy importantes y quizás alguna rara excepción. Todos tenían más o menos el mismo problema, ¿no? Desde personajes tan disímiles como Kennedy o el duce, no hablemos de Hitler y Franco, que ni siquiera tenían esa actividad contemplada en su vida. En medio de tal congestión neurótica, yo creo que el ejercicio de la sexualidad te permite la plenitud masculina. Y esa plenitud masculina ellos no la tenían. ¿Por qué? Porque se consideraban dioses. Y al ser Dios, quién sabe cuál sea tu comportamiento. Y no hay ser o Dios más caprichoso que el que está a punto de caer. Y eso lo sufrió Italia. Y lo sufren muchos países con hay que líderes en América Latina. Eso es todo. Eso es lo que hay que Yo sigo viendo. Veámonos para abajo en nuestra geografía y seamos muy prudentes. Y veámonos para adentro. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias a usted.